¿Te has planteado alguna vez cómo Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, logró hallar esposa y tener descendencia si ellos eran los únicos progenitores de la humanidad? Este enigma puede resultar inicialmente perplejo, sobre todo al recordar que el Génesis señala a Adán y Eva como los únicos seres humanos creados directamente por Dios. Si realmente fueron los únicos padres, ¿dónde encontró Caín a su esposa? ¿Cómo podían existir otras personas en el mundo? Esta incógnita ha fascinado durante siglos a teólogos y curiosos. Al adentrarnos en la Biblia y examinar los matices del relato, emergen respuestas reveladoras. ¿Existirán detalles en las Escrituras que hayamos omitido o interpretado erróneamente? ¿Y qué sucede con esas hijas de Adán y Eva relegadas al olvido? ¿Por qué apenas se mencionan en la narrativa bíblica? Acompáñame a desvelar este misterio y permíteme advertirte, la verdad podría sorprenderte. Antes de profundizar, te invito a dejar un 999 en los comentarios si tu curiosidad anhela respuestas, sin olvidar dar me gusta y suscribirte. Créeme, este recorrido te llevará más lejos de lo imaginado. Descubramos juntos la historia oculta. La creación y los primeros hijos. En los albores, antes de que surgieran reinos o se dividieran lenguas, antes de que profetas caminaran por la tierra o se proclamaran leyes, existía un jardín. Y en su interior, un aliento divino que encendió el primer latido del corazón humano. La creación de Adán y Eva permanece como uno de los acontecimientos más profundos y enigmáticos de la historia bíblica. Un instante sagrado donde la eternidad rozó la tierra y comenzó el camino del hombre. Según los antiguos textos del Génesis, Dios modeló a Adán con el polvo del suelo, dándole forma con manos celestiales. Pero Adán solo cobró vida cuando Dios insufló aliento en sus fosas nasales, un soplo que portaba no solo aire, sino espíritu, propósito e identidad. Poco después, Dios reconoció que no era bueno que el hombre estuviese solo. En un acto de profundo misterio, mientras Adán dormía, tomó de su costilla y forjó una compañera. Esta vez no del barro, sino de la propia esencia ósea y carnal del hombre. De este gesto divino nació Eva, la primera mujer, y con ella el cimiento sagrado de la unión conyugal y la familia. Su vínculo no solo fue el primer matrimonio, sino también el pacto fundacional entre la humanidad y lo divino, estableciendo las bases para todo lo que revelarían las Escrituras. ¿Puedes concebir ser pionero en el amor, en articular palabras, en experimentar el ardor del sol edénico y el frescor de sus ríos? Tras ser situados en el jardín del Edén, sus existencias empezaron a definirse. Aunque forjados en perfección, su historia pronto chocaría con el peso de las decisiones y sus secuelas. Con el tiempo, Adán y Eva engendraron hijos, y su linaje se expandió. Entre su prole destacaron dos figuras cuyos nombres trascienden los milenios: Caín y Abel. Estos hermanos nacieron en un mundo virgen de naciones y monarcas, mas su destino los arrastraría hacia un hito en la moral humana. Caín se consagró a la tierra, roturando el suelo y arrancando vida del terruño. Abel, en cambio, siguió el camino del pastor, guiando rebaños bajo la bóveda celeste. Criados bajo un mismo techo, sus espíritus divergieron de modos sutiles pero decisivos. Uno domeñaba la tierra con sudor, el otro alimentaba la vida con ternura. Al madurar, ambos presentaron ofrendas a Dios, acto de devoción, gratitud y quizá anhelo de favor celestial. Caín entregó frutos del campo, cosecha de su esfuerzo. Abel ofreció los primogénitos de su grey, incluyendo sus porciones más exquisitas. Aunque ambos gestos eran piadosos, solo uno fue acogido con beneplácito. Las Escrituras revelan que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, mas la dádiva de Caín quedó desestimada. ¿Por qué aceptaría Dios una y rechazaría la otra? ¿Radicaba en el don mismo o en algo más hondo dentro del dador? Muchos intuyen que la clave no yace en lo entregado, sino en el cómo. La ofrenda de Abel era lo óptimo, seleccionada con esmero, presentada con reverencia e impregnada de genuino amor. La de Caín, aunque tangible, carecía de tal excelencia. ¿Sería acaso Dios enseñando a la humanidad, desde sus albores, que la adoración trasciende el ritual y habita en el corazón del sacrificio? El ánimo de Caín, antes henchido de orgullo, empezó a retorcerse de decepción.
El aguijón del rechazo fermentó en envidia y su semblante se demudó bajo la vergüenza. Dios percibió la tempestad que rugía en Caín y en un rapo de compasión divina le advirtió: ¿Por qué te consumes de ira? ¿Por qué abate tu rostro?, interrogó Dios en Génesis 4, 6 y 7. Si obras rectamente, ¿no hallarás aceptación? Mas si no lo haces, el pecado acecha tu puerta, ansía dominarte, pero tú debes gobernarlo. Esto no solo fue amonestación, sino una senda de redención. Pero escucharía Caín. En lugar de buscar entendimiento o sanar su herida, permitió que la oscuridad creciese. Convidó a Abel al campo, quizá bajo el velo de confidencia fraternal o labor compartida. Más lejos de miradas ajenas, fuera del alcance de sus padres o la voz divina, aconteció lo irreparable. Caín, abrazado por los celos y cegado por la cólera, asestó el golpe mortal a su hermano. La tierra que antes nutría sus cosechas, ahora bebía la sangre de su sangre. Este no fue mero conflicto fraternal, fue el primer fratricidio de la humanidad. La muerte inaugural, la ruptura definitiva de la vida, y con ella una tiniebla eterna se cernió sobre la historia humana. ¿Pero qué sobrevino después? ¿Qué castigo aguardaba a Caín? ¿Y qué enigmas más profundos yacen ocultos en este relato, especialmente sobre la familia de Adán y Eva? ¿Qué destino abrazó a esas hijas del Edén, cuyos nombres el texto silenció, mas cuya existencia podría resolver uno de los mayores enigmas bíblicos? Permanece en esta historia, las revelaciones que aguardan no solo te conmoverán, sino que transformarán tu visión de los mismos orígenes humanos. El exilio y el enigma de la esposa de Caín. Tras clamar la sangre de Abel desde la tierra, algo se desgarró en el tejido de la creación. La inocencia edénica ya estaba quebrantada, pero ahora la humanidad profundizaba en las tinieblas. Un hermano había arrebatado la vida a su propia sangre. Y aún así, después de tamaño crimen, Caín no mostró arrepentimiento, optó por el silencio y el engaño. Dios, cuyos ojos todo penetran y cuya voz ningún eco apaga, confrontó a Caín con una pregunta que retumbó como trueno en su alma: ¿Dónde está tu hermano Abel? No era que ignorase la respuesta, era una prueba divina, un llamado a la confesión, a admitir el horror cometido. Mas en lugar de verdad, Caín espetó un desafío gélido: no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? ¿Percibes la geladez en esas palabras? ¿Imaginas decírselas al Creador que dio aliento a ambos? Esta réplica desnudó algo más hondo que la culpa, reveló un corazón petrificado, un espíritu renuente a cargar su responsabilidad. No fue solo negación, fue indiferencia. Caín no solo asesinó a su hermano, intentó aniquilar su memoria. Pero Dios no olvida al inocente. Como registra Génesis 4:10, el Señor declaró: ¿Qué has hecho? La voz de tu sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ese clamor hallaría respuesta. La justicia avanzaba inexorable. Entonces Dios dictó la sentencia que perseguiría a Caín eternamente. La tierra que antes fructificaba bajo sus manos ahora le sería hostil. Por más que se afanara, el suelo le negaría su fruto. Dejaba de ser labrador arraigado, se convertiría en errante perpetuo, vagando sin patria ni sosiego. ¿Concibes la angustia de perder identidad y hogar en un instante? Este juicio quebró por fin a Caín. No en arrepentimiento, sino en pánico. Aulló: mi castigo supera lo que puedo soportar. Temía que, marcado como paria, otros se alzarían para vengarse. Quien no tuvo piedad, ahora la imploraba. Pero Dios, en un despliegue de contención misericordiosa, no abandonó a Caín a su suerte. Grabó en él una marca misteriosa, jamás descrita en detalle por las Escrituras, que actuó como escudo de vino. Era sello de condena, pero también de preservación. Pese a su crimen, Dios vedó que le arrebataran la vida. Este instante paradójico, donde el castigo colisiona con la clemencia, plantea interrogantes eternos. ¿Por qué protegería Dios a un fratricida? ¿Qué naturaleza encerraba la marca de Caín? ¿Era estigma o gracia? ¿Sentencia o amonestación? Misterios que nos hunden en las profundidades del relato. Con la marca sobre su piel y la sangre de su hermano eternamente adherida a sus manos, Caín abandonó la presencia del Señor.
Esa frase carga un peso terminal. No fue solo éxodo físico, fue ruptura espiritual. Erró al oriente del Edén, hacia Nod, tierra cuyo nombre significa errante. Allí, lejos del jardín y de la inocencia, su existencia giró inesperadamente. Caín conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Génesis 14:17. Mas esto desata una pregunta incómoda. Si Adán y Eva fueron los únicos progenitores y Caín estaba desterrado, ¿quién era esta mujer? ¿De qué linaje surgió? ¿Acaso hubo otros vástagos de Adán y Eva, hijas sin nombre, cuyas historias yacen ocultas tras la sombra de sus hermanos? Y surge otro enigma. Caín, el eterno vagabundo, no solo engendró un hijo, sino que fundó una ciudad, que nombró Enoc como su heredero. ¿Cómo un condenado al nomadismo devino repentinamente arquitecto de comunidad? ¿Fue su intento de desafiar la maldición, echando raíces en tierra prohibida? ¿O su afán de legar algo que trascendiera su vergüenza? Este acto marcó un giro en la historia humana, el nacimiento de la sociedad organizada, el primer asentamiento permanente. Lo que inició en un jardín, ahora se materializaba en ciudad. De un pecado individual brotaba un futuro colectivo. Pero, ¿qué secretos albergaban sus muros? ¿Quiénes la habitaban? ¿Y qué verdad oculta sobre los orígenes humanos? Permanece en esta historia. Cuanto más profundizamos, más el silencio de las Escrituras comienza a hablar, y las revelaciones que aguardan podrían derrumbar todo cuanto creíamos saber sobre Caín, su esposa y las hijas olvidadas del Edén. La pregunta incansable y las hijas silenciadas. Y aquí emergen las dudas. Primero como murmullos en los márgenes del texto sagrado, después estruendosas en la mente de lectores milenarios. Mientras el relato de Caín se despliega, tropezamos con un enigma jamás esclarecido. Génesis 4:17 simplemente declara: Y Caín conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Pero, ¿quién era ella? ¿De dónde surgió? El texto no ofrece nombre, linaje ni contexto. Es como si hubiera materializado de la nada. Y sin embargo, debió existir un origen. Este detalle, aparentemente pequeño, abre la puerta a uno de los misterios más debatidos en la historia bíblica. ¿Había otros seres humanos vivos durante la vida de Caín, además de Adán, Eva y sus hijos inmediatos? ¿O había hijas sin nombre de Adán y Eva, olvidadas por la historia pero esenciales para la continuidad de la humanidad? Incluso antes de este momento ya se había dejado caer una pista en la conversación entre Dios y Caín. En Génesis 4:14, Caín, tambaleándose por las consecuencias de sus acciones, clama: He aquí que me has echado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y vagabundo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle, me matará. Su súplica no solo estaba llena de miedo, estaba llena de la suposición de que existían otros que podrían vengarse de él. Pero, si Adán y Eva eran los únicos humanos vivos, ¿quiénes eran esos otros a quienes Caín temía? Es aquí donde la curiosidad se enciende. ¿Cómo podría Caín tener miedo de ser encontrado y asesinado por personas si no existía ninguna? Este miedo implica fuertemente que el mundo fuera del Edén ya estaba poblado por otros, o al menos Caín creía que lo estaba. Y si Caín lo creía, ¿qué dio origen a esa creencia? La respuesta de Dios a Caín solo profundiza el misterio. En lugar de desestimar el miedo de Caín como irracional, Dios lo toma en serio. En Génesis 4:15 dice: Y el Señor le dijo: Por tanto, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces, Dios puso una marca en Caín, una protección sobrenatural que advertiría a cualquiera que lo encontrara que no lo dañara. Pero de nuevo, esto implica la presencia de personas fuera de la familia inmediata de Adán y Eva. ¿Por qué Dios pondría tal marca a menos que hubiera amenazas reales a la vida de Caín? Estos versículos han provocado un largo debate. Algunos sugieren que Adán y Eva tuvieron muchos hijos, tanto hijos como hijas, cuyos nombres nunca fueron registrados. ¿Pudo la esposa de Caín haber sido una de sus hermanas?
La idea puede ser inquietante según los estándares actuales, pero en las primeras generaciones de la humanidad, tales uniones habrían sido necesarias para que la raza humana continuara. De hecho, Génesis 5:4 nos dice: «Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas». Aunque sus nombres se pierden en la historia, su presencia se afirma en la Escritura. Aún así, otros han mirado aún más lejos. Algunos estudiosos y teólogos proponen que pudo haber habido otros humanos creados por Dios fuera del linaje de Adán y Eva. Esta interpretación, aunque controvertida, intenta reconciliar la Biblia con la evidencia arqueológica que apunta a un asentamiento humano generalizado y comunidades complejas que existieron en los primeros tiempos. ¿Podría ser que Dios creó más de una línea de humanidad? ¿Era la familia de Adán solo la línea del pacto? ¿La narrativa elegida para llevar adelante la historia espiritual de la redención, mientras otros vivían y multiplicaban por toda la tierra? Estas preguntas se profundizan cuando consideramos la evidencia antigua de las primeras sociedades humanas: cementerios, pinturas rupestres y el uso de herramientas, rastros de la humanidad que preceden la historia escrita e incitan a una población más amplia. ¿Fueron estas primeras personas parte de las ramas olvidadas de la humanidad, pasadas por alto por la narrativa del Génesis, pero, sin embargo, reales? Aún así, debemos andar con cuidado. La Biblia, tal como está, no confirma la existencia de ningún ser humano fuera de la familia de Adán y Eva. Guarda silencio sobre cualquier evento de creación separado para otras personas. En cambio, se centra intensamente en el linaje espiritual que eventualmente conduciría a Noé, Abraham y en última instancia al Mesías. Por lo tanto, si bien las teorías de un origen humano más amplio pueden apelar a la lógica moderna y la evidencia científica, siguen siendo especulativas, no arraigadas explícitamente en el texto sagrado. Y sin embargo, ¿puede el silencio de la Escritura ser tan revelador como sus palabras? ¿Qué significa que las hijas de Adán y Eva nunca fueran nombradas, aunque esenciales para la continuación de la vida? ¿Qué podría decir sobre el papel de las mujeres en las narrativas antiguas, que incluso aquellas que llevaron a las siguientes generaciones quedaron sin voz ni registro? ¿Es posible que las hijas olvidadas tengan la clave que falta para entender a la esposa de Caín? A medida que nos adentramos en las capas de este misterio, nos quedamos con más preguntas que respuestas. Y quizás ese sea el punto. No toda verdad está destinada a ser obvia. Algunas están destinadas a ser buscadas, reflexionadas y descubiertas con el tiempo. Así que quédate con este viaje. La historia está lejos de terminar y la siguiente pieza de este antiguo rompecabezas puede cambiar la forma en que ves no solo a Caín, sino a todos los comienzos olvidados de la humanidad. La explicación más aceptada: una hermana o pariente cercana. Al otro lado del debate se encuentra la teoría más ampliamente aceptada entre académicos y creyentes por igual, una que ofrece una explicación tanto práctica como bíblicamente fundamentada. Según este punto de vista, Caín probablemente se casó con una de sus propias hermanas o una pariente cercana, como una sobrina nacida de la misma línea familiar original. Esta interpretación surge no solo de especulación, sino de una lectura atenta del texto junto con una comprensión del contexto cultural, social y espiritual de los primeros días de la humanidad. El libro del Génesis no nos dice que Adán y Eva solo tuvieron a Caín y Abel. De hecho, la narrativa deja espacio para mucho más. En Génesis 4:1, Eva declara: «He adquirido un varón con la ayuda del Señor», después de dar a luz a Caín. Un momento de triunfo y reconocimiento divino. Pero después del nacimiento de Abel, no se hace tal declaración. ¿Es este silencio simplemente brevedad narrativa, o podría insinuar que nacieron otros hijos sin nombre entre estos dos eventos? ¿Pudo haber habido hijas olvidadas por la pluma del escriba, pero vitales para la continuación de la historia humana? Algunos teólogos han señalado la ausencia de genealogías detalladas durante este tiempo como evidencia de que muchos hijos, especialmente hijas, pudieron haber sido omitidos del enfoque narrativo que tiende a destacar la línea masculina que conduce a pactos posteriores.
Pero esas hijas, aunque sin nombre, pudieron haber llevado consigo la clave para la continuación de la humanidad. En Génesis 5:4, después del nacimiento de Set, el texto dice claramente: «Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas». Este versículo no presenta una limitación, sino una expansión. Abre la puerta a la posibilidad de que Adán y Eva tuvieran una familia grande y fructífera, una que incluía muchos hijos que no fueron nombrados, pero cuyas vidas fueron esenciales para poblar la tierra temprana. La práctica de casarse con parientes cercanos no solo era aceptable en esos primeros días, sino que era necesaria. No había naciones establecidas, ni tribus, ni comunidades más allá de la primera familia. Y a lo largo de los primeros capítulos de la Biblia, encontramos otros ejemplos de este patrón familiar que se repite. La familia de Noé proporciona un caso sorprendente. Después de que el diluvio limpió la tierra, Noé, su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, fueron los únicos supervivientes humanos. Estos hijos también tuvieron esposas, y una vez más, la humanidad tuvo que reconstruirse a partir de un pequeño núcleo familiar. El patrón se hace eco del principio. Parientes cercanos se unieron para llevar la vida hacia adelante. Incluso Abraham, el padre de las naciones, estaba casado con Sara, quien era su media hermana. En Génesis 20:12, Abraham mismo dice: «A la verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer». Esta unión no fue avergonzada, fue bendecida, y a través de ella llegó el hijo de la promesa, Isaac. Isaac más tarde se casaría con Rebeca, la hija de su primo Betuel, y Jacob, su hijo, se casaría con 2 primas más, Lea y Raquel, las hijas de Labán. Estas no fueron excepciones, sino ejemplos de continuidad cultural en el mundo de los patriarcas. El matrimonio dentro de la familia extendida no solo era permisible, sino que era una forma de preservar la tradición del pacto y la pureza de la creencia. Pero esto plantea una pregunta más profunda: ¿por qué estas prácticas cambiaron más tarde? La respuesta reside en la evolución de las leyes de Dios. La ley mosaica, dada a Israel a través de Moisés más de 2 milenios después de Adán y Eva, introdujo una nueva estructura ética y social. En Levítico 18 se establecieron leyes que prohibían el matrimonio entre parientes cercanos. Estas leyes fueron parte de una progresión divina que reflejaban no solo el crecimiento espiritual del pueblo de Dios, sino también la necesidad práctica de preservar la salud y el orden en una sociedad que maduraba y se expandía. ¿Podría ser que Dios permitió lo que fue necesario al principio, solo para restringirlo más tarde a medida que la humanidad se hacía más fuerte, más numerosa y más compleja? ¿Qué dice esto sobre el tiempo divino? Sobre cómo Dios nos encuentra no solo donde estamos, sino cuando estamos. Aún así, para muchos, la idea de que Caín se case con su hermana sigue siendo inquietante. Pero en el contexto de un mundo nuevo, donde la tierra aún era joven e inmaculada y el ADN humano aún no había sido corrompido por generaciones de degeneración, tales uniones no tendrían las mismas consecuencias biológicas que tienen hoy. No fue un escándalo, fue una necesidad de supervivencia. Así que cuando Caín tomó una esposa y construyó una ciudad, no estaba saliendo del plan de Dios, sino continuando el patrón puesto en marcha por la creación misma. Era un mundo en su infancia, moldeado por la necesidad, guiado por la instrucción divina y mantenido unido por las manos de una sola familia encargada de poblar el mundo. Y sin embargo, una pregunta aún persiste en las sombras. ¿Qué fue de esas hijas sin nombre? ¿Vivieron sus vidas en silencio? ¿Olvidadas de nombre pero recordadas en el legado? ¿O sus historias continuaron a través de las generaciones, transmitidas no en texto sino en sangre? Quizás estas mujeres ocultas, estos hilos silenciosos en el tapiz humano, tienen más poder y misterio de lo que jamás hemos imaginado. Las hijas olvidadas y los textos apócrifos.
El relato bíblico a menudo proyecta una larga sombra sobre las figuras menos conocidas que una vez caminaron en los primeros días de la tierra. A la vanguardia encontramos la historia de Caín y Abel, dos hijos de Adán y Eva, cuya historia es dramática y devastadora. Su narrativa está marcada por la devoción, el rechazo, los celos y en última instancia el primer asesinato en la historia humana. Y debido a esta intensidad, este momento definitorio, gran parte de nuestra atención se centra en ellos. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con los hijos e hijas sin nombre que formaron parte de esa primera familia? Aquellos que respiraron el mismo aire, caminaron la misma tierra y vivieron vidas cuyas historias nunca fueron contadas. Hay un sutil silencio en las Escrituras que deja a muchas de estas figuras envueltas en misterio. Génesis 5:4 nos dice que Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Sin embargo, no se dan nombres ni se describen destinos. El foco permanece firmemente en Caín, Abel y más tarde Set. Podría ser que en las sombras de la gran narrativa otras vidas se desarrollaron silenciosamente, vidas que fueron esenciales aunque nunca registradas. Esta narración selectiva, aunque comprensible, crea un vacío, una brecha en la memoria colectiva de la humanidad. ¿Por qué las hijas de Adán y Eva no fueron nombradas? ¿Sus contribuciones importaron menos? ¿O el texto sagrado simplemente nunca tuvo la intención de funcionar como una genealogía completa? La verdad es que la Biblia no puede relatar cada evento ni nombrar a cada figura desde la creación hasta el fin de los tiempos. La historia que cuenta es una de pacto, no necesariamente de cronología. Y sin embargo, esas lagunas han inspirado curiosidad durante siglos. En ese espacio entre versículos, otros textos antiguos buscaron llenar el silencio. Una de esas obras es el Libro de los Jubileos, un texto apócrifo a veces conocido como la Pequeña Génesis. Aunque no está incluido en el canon oficial de la Biblia judía o cristiana, este libro proporciona ricas expansiones de las historias que se encuentran en el Génesis, ofreciendo detalles adicionales sobre figuras clave e incluso nombrando a las hijas de Adán y Eva. Si bien su autenticidad sigue siendo debatida entre los teólogos debido a preguntas sobre su origen y autoría, el Libro de los Jubileos tiene un valor histórico y todavía es considerado con respeto en algunas tradiciones judías y cristianas. Se atreve a preguntar lo que el texto canónico deja sin decir y al hacerlo pinta una imagen más amplia, aunque especulativa, de las primeras generaciones de la humanidad. Según el Libro de los Jubileos, dos hijas de Adán y Eva fueron nombradas Awan y Asura. Se cree que Awan, en particular, fue la esposa de Caín, la mujer a quien conoció después de ser exiliado a la tierra de Nod. Su nombre, posiblemente arraigado en el hebreo antiguo o el fenicio, se ha traducido como vicio o poder. Tal dualidad es sorprendente. ¿Podría su nombre reflejar la carga que llevaba como compañera del primer asesino del mundo? ¿O quizás significa la fuerza que encarnó como una mujer ligada a una de las figuras más infames de la historia humana? Cuando Génesis 4, 16, 17 afirma, «Así Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc». Se nos presenta un desarrollo repentino e inexplicado. ¿Quién era esta mujer? ¿Y de dónde vino? La Biblia canónica la deja en el anonimato, pero el Libro de los Jubileos ofrece un nombre, un rol y una conexión más profunda con el linaje humano primitivo. ¿Pudo Awan haber sido la hermana de Caín, nacida en los años posteriores a la expulsión del Edén? ¿O fue una sobrina, quizás una hija de Set, nacida mucho más tarde a medida que las generaciones se multiplicaban? Algunas tradiciones sugieren que Caín no conoció a su esposa inmediatamente después de su exilio, sino solo después de muchas décadas. Podrían haber pasado casi 300 años antes de que construyera la ciudad de Enoc. Si es así, entonces la población de la Tierra habría crecido sustancialmente, quizás llegando a docenas, incluso cientos de personas, todas descendientes de Adán y Eva. Para cuando Caín conoció a Awan, la familia de Adán pudo haberse expandido mucho más allá de los 5 nombres que normalmente asociamos con la historia. Set, por sí solo, se dice que engendró muchos hijos, y si Adán vivió más de 900 años, ¿cuántas hijas podrían haberle nacido también? Y si la tierra de Nod no era un desierto vacío, sino una región donde ya vivían miembros dispersos de la familia humana extendida.
Y si Caín llamó a la ciudad con el nombre de su hijo Enoc, ¿no sugiere eso un sentido de legado? ¿Un deseo de empezar de nuevo no solo como fugitivo, sino como constructor? ¿Y qué papel jugó Awan en esa transformación? ¿Fue simplemente su esposa o una compañera en su intento de redefinirse después de la marca de la vergüenza? También es importante observar que el matrimonio entre parientes cercanos no fue condenado en estas primeras generaciones, más bien era necesario para la supervivencia. Las leyes mosaicas que prohibían el incesto vendrían miles de años después, mucho después de que la genética humana se hubiera debilitado y la sociedad se hubiera vuelto más estructurada. Al principio, el matrimonio entre hermanos o las uniones entre parientes cercanos no solo eran aceptables, sino vitales. Incluso la familia de Noé siguió este patrón, con hijos e hijas que se casaron entre sí para repoblar la tierra después del diluvio. Abraham se casó con su media hermana, Sara, y su hijo Isaac se casó con su prima Rebeca. Jacob se casó con dos de sus primas, Lea y Raquel. Lo que ahora vemos como inusual fue una vez una continuación sagrada de la vida. Entonces, ¿qué fue de estas hijas olvidadas? Awan y Asura, y las muchas otras cuyos nombres quizás nunca sepamos. ¿Fueron simplemente recipientes para el linaje? ¿O también fueron portadoras de fuerza, fe y resiliencia en un mundo nuevo e incierto? ¿Pudieron sus contribuciones silenciosas haber ayudado a dar forma al camino espiritual que la humanidad recorrería algún día? El silencio de la Escritura no significa ausencia. A veces, lo que no se dice nos invita a buscar más profundamente, y en las vidas de estas mujeres sin nombre quizás yace un hilo oculto, un legado esperando ser redescubierto. Las vidas centenarias de los patriarcas antediluvianos. Entre las maravillas del mundo bíblico primigenio, destaca un fenómeno asombroso: la longevidad secular de los patriarcas antediluvianos. Hombres cuyas existencias abarcaron siglos, habitando una era que desafía nuestra comprensión moderna. Las genealogías del Génesis nos transportan a un tiempo donde la frontera entre lo divino y lo humano era permeable, y una sola vida podía perdurar casi un milenio. Adán, el primer hombre, vivió 930 años, Génesis 5:5. Imagine cargar con el peso de la caída durante 9 siglos, atestiguando cómo el pecado germinaba en un mundo otrora perfecto. Su hijo Set alcanzó 912 años, Génesis 5:8. Enoc, 905, Génesis 5:11. Lamec, 777, Génesis 5:31. Pero sobre todo se alza Matusalén, 969 años, Génesis 5:27, la vida más extensa registrada. ¿A qué obedecía esta longevidad? Teorías divergen. Un entorno prediluviano pristino, atmósfera protectora, clima estable, pureza genética original, diseño divino incorrupto, intervención celestial. Génesis 6:3, serán sus días 120 años, marca un giro. Tras el diluvio, las vidas se acortan. Noé, 950. Abraham, 175. Moisés, 120. ¿Coincidencia o diseño divino? Quizás Dios reorientó al hombre, no hacia la cantidad de días, sino a la calidad del propósito. O tal vez era un freno a la corrupción en un mundo fragmentado. Sus largas vidas fueron eco del Edén, testimonio de cuando el cielo rozaba la tierra. Conclusión: la sabiduría del silencio bíblico. Al cerrar esta exploración, emerge una certeza. La esposa de Caín fue probablemente una hermana o sobrina, entre las muchas hijas innominadas de Adán y Eva. En esa era fundacional, los matrimonios cercanos eran necesarios y éticos. Solo siglos después, con leyes mosaicas, Dios establecería nuevos límites. La Biblia es clara: toda la humanidad desciende de una sola sangre. Hechos 17:26. Fuera de esto solo hay especulación. Textos como el libro de los jubileos, no canónico, añaden figuras como Asura, esposa de Set, nombre que evoca el cielo, enriqueciendo la narrativa simbólicamente. De su linaje nació Enoc, caminó con Dios, Génesis 5:24, y Noé, preservador de la vida. Dos legados, dos caminos espirituales.
Linaje de Caín, rebelión, autosuficiencia. Linaje de Set, sumisión, adoración. Innovación sin Dios, pacto con lo divino. Ciudades y herramientas, invocar el nombre del Señor. Génesis 4:26. La Escritura no es un archivo histórico, sino revelación sagrada. Su silencio sobre ciertos detalles tiene propósito. Nos llama a enfocarnos en lo esencial, conocerle a Él. Jeremías 9:24. La fe no requiere respuestas a cada misterio, sino confianza en el Dios que teje incluso lo no dicho. Reflexión final. ¿Valoras los detalles del libro de los jubileos pese a su estatus apócrifo? ¿Crees que la esposa de Caín fue hermana, sobrina u otra figura? Comparte tu perspectiva. Cada voz enriquece esta conversación eterna. Si este viaje te inspiró, difúndelo entre quienes buscan profundizar en las raíces bíblicas. Que la paz del que es más alto que los cielos, Isaías 55:9, guíe tus búsquedas.